Askurkipan taknitaki. Panaya tichiri. Panaya tichiri. Askurkipan. Balik kalian tanyan aymari te kawin. Ya. Mati yatitaki. Bayrakat hayin tanyan takin. Ya. Takini mikrofon kantesip ham. Maya paya kimsa. Upa kolela Ya, en la última clase hemos visto lo que son los alimentos, ¿no? Y les había dado una tarea que era investigar los platos típicos de su región, ¿correcto? Mariquiti, siéntate. Ya. Entonces, ahora vamos a complementar con esa parte que sería las comidas, ¿ya? Recuerden, les había indicado de que algunos nombres son en aymara, algunos en castellano simplemente, ¿no? Entonces, es importante que tengamos bien claro que algunos se puede traducir, digamos, al aymara, en cambio otros no, ¿ya? Se puede traducir, no es que no, pero pierde de significado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se traduce y se habla de esa forma, ya no se entiende qué es, ¿no? Pues les ponía un ejemplo el otro día, me han escrito en YouTube, ¿no? Entonces, psicólogo. Psicólogo como creo que era Hayu, no me acuerdo, algo más era, ¿no? Hayu, Kamani, creo. ¿Ya? Así, psicólogo Hayu Kamani. Es correcto, me decían. Ahora, si yo les pongo de esta forma, Hayu Kamani, ¿será que ustedes entienden? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Qué es Hayu? ¿Qué es Kamani, no? Entonces, en algunos casos, se puede que esté bien esto, puede que esté traducido bien, pero pierde de significado. Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos, ¿ya? Entonces, hay algunos nombres que no es necesario tal vez traducir para poder, o para que se entienda. Y también algo importante, y eso aprendemos cuando aprendemos idiomas, ¿no? No se puede traducir nombres propios, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, una plaza, una calle, ¿no ve? Entonces, no se traduce eso, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a decir en inglés, no sé, San Peter Street, no voy a decir, ¿no ve? Calle San Pedro, no voy a, ¿no? Entonces, yo voy a decir normal, San Pedro Street, ¿no ve? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta, ¿ya? Pues con esas... Ya, tichiri. Sí.
Ajayu no es sal. Hayu es sal. Ah, ya. Y ajayu es como espíritu. Exactamente. Ah, ¿Ya? bueno, entonces sería alguien que tiene un espíritu, es ajayu kamani. Más o menos, ¿ves? Mira. Donde Una vive el interpretación espíritu, yo sería más o eso, menos ¿no? entendería. No es ánimo, Chini. Ayukamani. Ánimo. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, esto, desde mi punto de vista puede ser eso, por ejemplo, ¿no? O ¿no? Una persona corajudo, digamos, ¿no? Amani. Pero psicólogo. Eso me dicen, ¿no? Entonces, eso, lo mismo va a pasar con el tema de lo que es las comidas, ¿no? Ahora sí, ¿quiénes quieren compartir? Vamos a hablar un poco de ingredientes, un poco de procedimientos en Aymara respecto a algún plato típico, ¿ya? A ver, ¿quién quiere compartir sus platos típicos? Nombrar nada más. ¿Qué dice? Naya. Naya ¿Ya? Yakichi. A ver, Aquí en la ciudad de Puno existe un plato ispi. Es unos pescaditos como tostaditos. ¿ya? Y ¿Con qué se viene come? con chuño y papa. Ya, chuño, Y papa. Choque. Chocre. ñupi, ya. Listo. Ya, aquí en La Paz igual hay, pero aunque últimamente el ISPI es comida de ricos, ¿no? Antes era bien barato, ¿no? La libra era 2 pesos, 3 pesos, ya está 20, 25. Pues ya nadie compra, ¿no? Muy pocos compran. Ya, entonces, la pregunta, una más monta, ¿no? Una más monta, allá, ispi, monta, ispi, monta. Yo quiero ispi. Ispi, un jamás, payaña, o podría decir en vez de payaña, huaquiaña. ¿Ya? Ispi con jamás, payaña o huaquiaña, cómo hay que prepararlo, cómo hay que cocinar, ¿no? Ahora, aquí entraría algunas técnicas gastronómicas, ¿no? Aquí voy a poner como técnicas, pues vamos a responder esta pregunta. Por ejemplo, fritar en Aymara se llama jejiña, ¿ya? Jejiña. Esto es fritar, ¿ya? Esto es fritar. Ahora tenemos otro, por ejemplo, cuando es tostar se llama jampiña. Jampiña. A ver, díganme otras técnicas más y así con eso vamos a hacer las preguntas. Jampiña es tostar. Hervir. Hervir, ¿ya? Al Guaya, vapor. Al vapor. queaña. Guaya, queaña. Esto es hacer hervir, ¿no? O hervir, ¿ya? Al horno. Al horno. Ahora, horno igual es algo nuevo, ¿no? Jatiaña. Simplemente horno. Ah, jatiaña, correcto. Jatiaña, esto es hacer cocer. Ya, patiaña, hacer cocer. A ver, algunas técnicas más. La parrilla. Parrilla también, no hay. Parrilla, horno, igual son recientes, ¿no? En vez de horno había lo que es guajan, o lo que es el pampaco, ¿no? Pampacos. Sí, entonces la guaja es encima, ¿no? Entonces más o menos así. Entonces, esto es la superficie, entonces guaja es así, ¿no?
Ahora, ampaco, esta es superficie, entonces aquí. Es la diferencia, ¿no? O esto también lo llaman ampaco en algunos lugares. En el sector Oruro manejan esto, ¿no? El ampaco, ¿no? Creo que sí. Ampaco. ¿Ya? Ampaco. Ya, ¿qué más? A ver. Cuando es al vapor, Al vapor, como la quispiña, ¿no? La quispiña se hace cocer al vapor. No encuentro la palabra. Entonces, jatiaña, por el momento, hacer cocer. ¿Qué era Catiaña y Atichiri? Perdón. Hacer cocer. Ya, gracias. Ya. Entonces, digamos con esto, ¿ya? Unhams payañani, o payaña, o payahuaqueña, ¿no? Entonces, yo digo, ispichalhuaj, porque chalhua es pescado, ¿no? Ispichalhuaj, tijiñahua. ¿Qué estoy diciendo? Hay que freír. Pescado frito. Sí, Hay que freír, fritar el pescado, ¿ven? Tonqumpi, choqempej, jatiañahua. Ispichalhuaj, tijiñahua, tonqombe, choqempej, jatiañahua. Aquí estoy, mira, tonqompe, esto se van a acordar, este es un sufijo ya. Este sufijo es impi, significa y, significa con, significa más, ¿no? Eso significa impi, ¿ya? Entonces, cuando son, digamos, dos o más compuestos, generalmente se utilizan, ¿no? Tonqumpi, chonqempej, tatiañao, ¿no? El maíz y la papa, más o menos así, ¿no? Hay que hacer cocer. Ajá. Ahora, este impi se utiliza en todo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a cocinar, no sé, una sopa, ¿no? Aychampi, choquimpi, arrozampi, jayumpi, ¿no? Impi, ¿no? Entonces siempre se utiliza eso, ¿ya? Bien, ¿qué estamos expresando aquí? Ispi, chayua, tejiñagua, hay que fritar el ispi y hay que hacer cocer el maíz y lo que sería la papa. Estamos Sí, describiendo, ¿no? El sí, proceso de la, sí, porque de aquí la, estamos preguntando, ¿no? Ispi, curjamos paeña, ¿cómo se cocina el ispi o cómo hay que preparar el ispi? Porque la anterior pregunta aquí hace referencia a qué comida te gusta, ¿no? O qué comida quieres, ¿no? Yo quiero ispi, dice, ¿no? Entonces, digamos que yo no sé, entonces pregunto de esta forma. ¿Queda claro? Ujú, sí. Ya. ¿Qué es ¿Qué otras jampiña? formas de pregunta podríamos hacer? Tichiri, ¿qué es jampiña? Campiña es tostar. Tostar. No es lo mismo que fritar. Mm, Tijiña. ¿Cuál es la diferencia? Tejiña va a ser en aceite, Ah, ya. ¿no? En manteca, no sé. Ahora, jampiña es seco. Ah, ya. Ya, por ejemplo, maíz tostado, ¿no? Ajá. Eso es jampita. Ujú. Ya, entonces es diferente la Y técnica. Atichiri, una consulta. Sí, ¿Cómo se dice? ¿Cómo podemos decir caldo o caldo mismo? Porque aquí hay diferentes caldos, ¿verdad? Aquí en La Paz hay caldo de cordero, caldo de pollo. ¿Y cómo se dice ya, caldo? ya, pero solamente específicas de la procedencia, ¿no? Entonces, como adjetivo vas a utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías caldo? Caldo, ¿no? Tiene otro nombre, pero no me acuerdo en este momento. Entonces, discordero, iwija, ¿no? Iwij caldo. Aquí vas a diferenciar, ¿no? Argua, caldo.
digamos, de res. Huaypa también. Acá, hualpa, ¿ve? Hay diferencias. Ah, Maní. Chile. Lo que no sabía es cómo decir caldo. Yo decía si es caldo o caldo nomás. Ah, no hay D, pues no, Aymara, no hay Chile. Exacto, no hay la de. Vai, suma ya Chile. Vale, ya. ¿Y cómo Seguimos. sería? ¿Cuál es tu receta? A ver, receta como tal no habría, pero podríamos preguntar por ingredientes. ¿Ya? Una, a ver, digamos ISPI, ¿ya? Digamos que aquí voy a preguntar. Unampis payaña. Esto más o menos se pregunta con qué hay que cocinar, ¿no? Unampis payaña. Pues aquí podría dar yo mi receta, ¿ya? O, por ejemplo, sí, está bien, unampis payaña. ¿Con qué hay que cocinar, no? Entonces aquí darías la receta, ¿no? Entonces dirías ispi, em, chalhuampi, tonqompi, choqimpi, huaycam, huaycam, ¿ya? Y aquí puedes dar también el procedimiento, ¿no? Entonces, naira kataj, ¿no? Tonqompi, choqimpi, qatiyañam, ¿no? Sum qatiyañam, huaycau k'iyañam, ispi chalhuaj, cuando se saca las pancitas se llaman chitsuña, ¿no? Pues, chitsut o texut, ¿no? Entonces puedes dar el procedimiento, ¿ya? Pero así sencillo nomás haremos por ahora. Sí, vamos a ver en Aymara intermedio, ¿ya? Ya, ¿qué preguntas más podríamos hacer con tema de comida? Vamos en comida. Y a ti, Chiri, ¿cómo se dice? Cortar, picar, saltear. Ah, ya. Aquí mismo voy a poner cortar, cariña. Cariña va a ser cortar, ¿ya? Ahora, como variante de cariña hay el cuchuña, ¿no? Cuchuña, ¿ya? Cariña, cuchuña, ¿ya? Ahora, ¿qué más me has dicho? Picar, saltear. Ya, picar. ¿Te refieres a desmenuzar pequeños, no ve? Cosas, ¿no ve? Sí, sí. Ah, ya, entonces esto mismo sería cuchuña, ¿ya? Ujú. Pues, tal vez el tamaño, ¿no? Entonces, para especificar el tamaño, hacha es grande, tantillo es mediano y jisca es pequeño, ¿ya? Entonces, hach kuchtat, ¿no? O tanti kuchtat, ¿no? Jisca kam kuchtat, ¿no? Entonces, utilizamos esto para especificar cómo vamos a cortar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre zanahoria, ¿no? Entonces, zanahoria es generalmente pequeña. Hisquita kushtat, ¿no? Hisquita. Hisca. Hisquita, diminutivo, ¿no? Pequeñito, ¿no? Entonces, utilizamos esto, ¿ya? Como adjetivos para poder especificar, ¿ya? Ahora, eso sería en cuchuña para verduras, para esas cosas, ¿no? Ahora, el cariña sería para, no sé, carne, por ejemplo, cariña, ¿ya? ¿Está claro? Sí, sí, está claro. ¿Ya? Ahora, saltear es, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo se hace saltear? Hacer Como precocer el lomo salteado, así, la cebolla, el tomate, Con o un las poco de verduras. aceite se hace eso ya Chile. O sea, ¿Es un hacer poco, cocer un poco al aceite? sí, un poco Sí. nomás.
Hay que precocerlo la verdura en sartén. Ah, precocido. Ah, ya, ya. A ver, ¿cómo se llamaría eso? Como una chorrillana. Ma huk tejeña, así más o menos. Ah, ya. Sí, podríamos diferenciar con eso, ¿no? Ah, ya. Pues podríamos decir Tijiquipaña. Tijiquipaña. Tijiquipaña, ¿sí? Esto va a ser retostar, ¿no? O refritar un poco, ¿ya? Entonces aquí para que esté un poco nomás, entonces puedo aclarar, ¿no? Mauca, 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 esto es poquito, un poco, ¿ya? Mauca tejiquipaña, eso sería saltear entonces. Lo que quiere condimentar, mezclar, macerar. Condimentar. Aquí se dice diferente, ¿no? Se dice, por ejemplo, iquiaña, ¿no? Hacer dormir, ¿no? Seguramente hay alguna palabra, pero no me acuerdo, ¿ya? Antes esto, por ejemplo, mauca sería poco, y shuti, que aparentemente es nombre, pero esto va a ser mucho, ¿ya? Shuti va a ser mucho, ¿no? Entonces, shuti tijipaña, ¿no? Entonces, de tostar mucho, ¿no? Shuti, ¿ya? Entonces, va a depender mucho, ¿ya? ¿Qué más? Profe, no es Cinti. Ah, también Sinti, depende. Tipo es mejor. Suti Suti, se escucha. Sinti, ¿no? Suti podemos confundir con el nombre, yo creo. Igual. Sí. Ah, pero si dices Suti Tejekipata, ¿cómo podrías cómo confundir? Suti Tejekipata. Nombre vas a Igual. recostar así más o menos. Hay muchas palabras en Aymara que son metáforas simplemente. Por Ujú. ejemplo, esta palabra, irnakaña. ¿Qué es irnakaña? Manejar. Trabajo. Ya, para muchos es trabajo, pero irnakaña es llevar en la mano algo, Ujú. ¿no? O Por sea, ejemplo, tiene ¿no? dos significados. Irnakaña, polque, ¿no? Plata, ¿no? Está en la mano, ¿no? Hawas, no sé, kauna, ¿no? Irnakaña es manejar algo en la manito. Eso es irnakaña, Y a ¿ya? pichiri también se Pero puede se decir utiliza para expresar ayaki, trabajo, ¿perdón? también se puede decir poquito o poco, ayaki, Juca, poco, ¿sí? ayaki o juca. Juca, ¿no? Poco. Ah, no, aquí no iré, ¿no? Aquí estamos en mucho, ¿no? Ajá. Juca, mauca, incluso hay otras formas de expresar lo que sería poco, ¿ya? Entonces, mucho va a depender del contexto, ¿ya? Por ejemplo, alguien me diría, no, se debe utilizar sinti, ¿ya? Pero no es absoluto, ¿no? Y puede decir suti, podría decir maucampi, no sé, un poco más, no sé. Entonces, va a depender mucho de la situación, del contexto, el uso de estos, ¿ya? Ya, seguimos con las preguntas. ¿Ya? ¿Qué pregunta más hacemos? ¿No es suficiente para el tema de las comidas? Y de la ¿Cómo? tiempo de trucha, Tiempo de trucha. ¿Tiempo de trucha? por tiempo le dicen aquí a la trucha Ah, así ya, con vapor. Lo que es con ahogado, debe ser, ¿no? ya. ¿Cómo En castellano preparación? decimos Plato tiempo, pasivo. ¿no? Tiempo sería en todo caso, ¿no? Tiempo, Mm, tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías de res, de trucha? Kiwi. Simplemente aquí, adelante lo pones la carne, ¿no? Entonces, digamos, trucha, ¿no? Trucha tiempo, ¿no? Trucha tiempo, ¿no? No sé. Iwig,
impu, no sé, carwat, imp, no sé. Podría haber. Pero impu como tal es de cordero, ¿no ve? ¿Ya? Entonces no es necesario explicar cuando es de cordero, pero ahora hay de trucha, hay de res, hay de todo, ¿no ve? Entonces aquí adelante especificamos. ¿Ya? ¿Queda claro, no ve? Walekiti, Hanaskiti. Wale que ya te chile. ¿Ya? Kunam, a ver. Manca, chutu, creñan. Plato paseño, lo que sí. Plato paseño. Ya. Ujú. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, hablar de ingredientes, pero nombre no, porque su nombre es plato paseño, ¿no ve? Y tiene origen en la colonia, ¿no ve? Cuando han hecho el cerco a La Paz, ¿no? Los españoles que vivían aquí en la ciudad de La Paz eh, han hecho su famoso aptapi, ¿no? Y a eso lo han llamado lo que es el plato paseño, ¿no? Por ejemplo, hablan de aptapi, ¿no? Aptapi, así se escribe, ¿no? Aptapi. Es bien famoso este, ¿no? O sea, han estudiado incluso, ¿no? Hay un Sí, es famoso igual. libro, La vicepresidencia, ¿no? Entonces, ¿de qué viene el aptapi? El aptapi Recoger, viene de recordar, apaña, que es llevar, Recoger. llevar, y este sufijo tapi. Y a Tiquiri y el Huarta Siñani, ¿qué sería? Huarta Siñani, Ajá, nos el Huarta. echaremos más o menos, pero Huarta Siñani es, por ejemplo, alguien lleva la merienda y otro lleva, entonces lo echa encima de su merienda, de su Huarta Siñani, Ah, ¿ya? Y este tapi significa reunir, reunir, ¿ya? Es un sufijo el tapi. Por ejemplo, voy a conjugar con otro, con otro. Payaña. Payaña. Payaña es recoger. Payaña, ¿no? Generalmente uno por uno. Pampat paltapín. Payaña, ¿no? Entonces recoger. Esto tapi también es reunir, recoger, ¿no? Pero van a escuchar, mira, paltapiña. Pal, ¿no? En vez de este año, el tapi. Paltapiña. ¿Qué es esto? Sigue siendo recoger. ¿Sí? Sigue siendo recoger. Escoger. Lo mismo pasa con apaña, ¿no? Apaña es llevar, entonces para conjugar yo digo apaña, entonces quito el aña, ¿no? Hemos dicho que todos los verbos terminan en aña, iña, uña. Este es el infinitivo en aymara, ¿ya? Entonces yo, Piña. lo siento, estoy en coroico, entonces aquí al lado hay un difunto, creo, ¿ya? Entonces, quedaría simplemente, me voy a poner micrófonos ya. Ya, ahora sí, espero que no se escuche más fuerte todavía, ¿no? Porque aquí está tremendo. Ya. Entonces, decía, este verbo apaña, ¿no? Apaña, lo quitamos el infinitivo. Es como el castellano, el verbo termina en ar, ir, ¿no? Entonces, en aymara termina en aña, iña, uña, ¿ya? Entonces, si quito esto, simplemente queda el ap, ¿no? Que sería la raíz. Entonces, ahí pongo el sufijo tapi. Ahora es aptapi. ¿Logran ver? Aquí mal me Sí, he escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Si apaña es llevar y tapi es reunir, ¿qué es aptapi? Llevar y reunir. Llevar y reunir. Entonces, ¿qué hacemos en el aptapi? ¿Qué es? ¿No? Entonces, todos nos reunimos, entonces Nosotros cada llevamos quien y reunimos. pone su merienda, ¿no ve? ¿Sí? Cada quien pone su merienda y compartimos, ¿no ve?
Eso es el aptapi, ¿no ve? Entonces, en Aymara, ¿no? Si hablamos de lengua, es esto, ¿no? Ahora, pero obviamente esto tiene su significado. Y han hecho tremendos estudios, ¿no? Las formas de aptap y todo eso, ya algunas cosas ya lo han inventado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero el aptapi es una forma de compartir, digamos, comida, que si traducimos de forma literal nada más, es llevar y reunir, como decía alguien, ¿no? Sí, eso, pero ya tiene un otro concepto cultural más, ¿no? Entonces, eso ya es diferente, ¿ya? Ese es el famoso aptapi. Entonces, lo que me decían, el plato paceño ha sido lo que es el aptapi. Por eso tiene, ¿no? ¿Qué tiene? Papa, choclo, haba, carne, queso, ¿sí? ¿Cuándo se come Antes no eso? tenía carne, solo queso. Ah, solo queso, ¿sí? Las alacitas. Ahora ya han implementado lo que es Un la asado. carne, ¿no? Un asado. Ahora eso, por ejemplo, es básicamente el aptapi, ¿no ve? Es la comida tradicional, es la merienda, ¿no ve? ¿Sí o no? En el campo se come eso todos los días, ¿no? Claro, cuando es En época, digamos. reuniones. ¿Sí? Entonces, las personas siempre comen su papita, si es que tienen su maíz, ¿no? Su habita, ¿no? Entonces, es comida tradicional del campo, entonces es lo que han hecho. Entonces, se dice que los españoles han reunido todo eso, ¿no? Y han comido, ¿no? Entonces, eso lo he llamado plato paceño. ¿Ya? Eso Entonces, podría plato ser también paceño, ¿no? como, eso también podría ser ¿Qué? como un fiambre. Exacto, fiambre. Ahora, en Aymara, fiambre, pero hablando Mi de nombre es fiambre, hablando de diferente. comida, fiambre se llama coco, ¿ya? Coco. Esto es fiambre, ¿ya? Esta es la merienda. Entonces, cuando es mediodía, no van a decir meriendaremos, ¿no? Ahora que creo que ahora dicen, Ya, ¿no? ¿verdad? Dicen cocosiñani, ¿no? Cocosiñani, eso es meriendaremos, ¿no? Pero viene de coco, que sería la merienda. Entonces, cocosiña, cocosiña, va a ser meriendar, ¿ya? ¿Queda claro? Gualequite. Listo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más de comidas? El A ver, algunas queso macha. preguntas. Oaxaca, Oaxaca Queso y macha. Piri. Ya, Warjat. A ver, Warjata parece que es nombre aymara. Hat. Warjata, ¿no? ¿Qué es Warjata? Echado o vertido. Warjata, sí, es la acción de echar, ¿no? Entonces, como verbo sería Warjataña. ¿Qué es Warjataña? Sería echar, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? O sea, puede ser lo que sea. ¿Ya? Warjataña. Ahora, Warjata es como, es de cabeza, ¿no? Es un plato típico, ¿no? Que guarjata de. ¿Ya? Cabeza de Entonces, chancho es. Sí, exactamente, input ¿no? de cabeza de chancho. ¿Ya? Entonces, debe tener alguna explicación esto, ¿no? ¿Por qué se llama Warjata? Pero tal vez es en quechua, no sé. Pero en Aymara, desde mi punto de vista, no tiene relación, ¿no? Pues Warjataña es echar, ¿ya? Entonces, mantenemos nomás el nombre. Ahora, tal vez lo que podríamos hablar son de ingredientes, todo eso. Ahora, alguien decía, por ejemplo, queso macha, ¿no? Queso en Aymara, ¿cómo se dice? Quiso. Kisu. Ya, pero Tica. tiene otro tica, ¿no? Milky, Tica. milky tica, ¿no? ¿Ya? Esto es queso. Entonces, claramente se pueden dar cuenta de que ese plato igual no es típico, no es de los aymaras, ¿no ven? Pues que es un macho, ¿no? ¿No ven? Entonces, no podemos igual traducir, ¿no? Entonces lo dejamos nomás con su nombre, ¿no? Kisumacha, ¿no? Entonces podemos tal vez fonetizar un poco para que se entienda mejor. Ají de arberja. Arberja, Video. ¿ya? Entonces hemos dicho, ají, hemos dicho que es huayca, ¿no? Huayca. Albert Huaycani. Esto es, exacto, ¿no? Huayca.
Entonces, huayca es ají. No se traduce, no tiene otro nombre, eso yo tampoco podía decir. Ahora, arberja igual no tiene nombre, ¿no? No tiene otro nombre. Entonces, arwírjano, ¿no? Ya, solo lo fonetizan y ponen el huayca, ¿no? Ya. A ver, ¿qué más? El chairo. Profesora, Chairo hace Yatichiri, un falso fideo, conejo. jaconta. Falso Yatichiri, conejo. el Sí. huanco teje. Huanco teje. Huanco es conejo, ¿no? Teje. Huanco. Ahora me están diciendo teje. ¿Qué hemos dicho que es teje? Freír. Frita, freír. Entonces, huanco teje va a ser conejo frito. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me han dicho? Chairo. Chairo. ¿Ya? Chairo. Chairo. Ahora, Chairo, supongo que es igual un nombre castellano, porque Chairo, ¿a qué llamamos en castellano? Todo un Chairo, decimos, ¿no? Cuando está mezclado de todo, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces seguramente a alguien se le ha ocurrido no cocinar y seguramente no había ingredientes y ha picado chuño, ha puesto maíz o trigo, ¿no? Entonces a eso lo han llamado chairo. Entonces claramente se puede dar de cuenta, igual no es típico, un plato típico, pero claro, ahora ya es un plato típico, pero no es, digamos, un plato originario que haya existido siempre. ¿Ya? ¿Qué más? Yatichiri, la sopita, sopa de maní o Fritas, caldo de maní. Entonces, no tiene traducción el maní, entonces simplemente mantenemos de esa forma, ¿no? Entonces, maní, caldo, ¿no? Podríamos tal vez fonetizar un poco, pero no se puede hacer el más. agua. El agua, alpi hemos dicho. El otro Y día el chachu, el chachcho igual es un nombre, entonces igual mantenemos nomás. Chachcho han dicho de que es de este, ¿no? De plato típico de Oruro, ¿no? Potosí, dice. Ah, Potosí, ¿no? Es como el agüita también, ¿no? Mm, No, no sé muy bien Yatichiri, pero yo cuando he buscado Yatichiri, el callo. era de Potosí. Ah, ya, el callo también. Callo. Ahora, ¿qué es el callo? Picado. Picado, ¿no? Cayuta, por ejemplo, es Verduras picadas. verduras picadas, no sé. ¿No es eso en quechua, Yatichiri? Más en quechua. eh, Ayu. también se dice en aymaras, también se utiliza. Cayuña. Por ejemplo, chocaldanim, ¿no? Entonces, pica la papa, ¿no? Callo también se utiliza. Ahora, callo como comida es cebolla, ¿no? Picado, ¿no ve? Con tomate, ¿no? Callo, ¿no? ¿Ya? Entonces, callo. Supongo que la forma de preparar, por eso se llama de esta forma. ¿Ya? Bien. Ya creo que... Yatichiri, hay un prosto. Fricase. Yura tacti. ¿Perdón? Yura tacti. Aquí le dicen como tacti, como pancitos de quinoa. No conozco. Posiblemente sí exista. Pero no conozco. Ya. Ya, entonces, tapeque hemos dicho, ¿no? Es merienda, ¿no ve? Hemos dicho... ¿Dónde está? Y hambre. ¿Dónde hemos puesto? Es coco, ¿ya? Es el tapeque. Aquí está. Hambre, tapeque, eso es coco, ¿ya? Merienda. Ya, Walik. La música Yatichiri, está... es que. pero el otro día hemos hablado. ¿Dónde está? Es que es de... Fricase. Ya, fricasé también no es típico, entonces simplemente mantenemos, ¿no? Fricasé. Aconta. Jaconta, ya, jaconta, por ejemplo, ¿qué es jacontaña? ¿Es roja? No. Eso, jaconta, Botar. ¿qué es eso? Jaconta, jactaña, botar, jaconta, jacontaña, jacon... Entonces, jaconta, estoy escribiendo. Jaconta, entonces va a ser
la forma tal vez de cocinar, ¿no? Pero aquí es simplemente nombre, no significa nada, ¿ya? Entonces, muchos platos Se de mantiene, ciertas pero regiones van a ser de esa forma, ¿ya? Aunque el nombre es, por ejemplo, en Aymara, pero simplemente se refiere tal vez a la técnica de cocinar, ¿no? Acontan, ¿ya? No significa nada más. Vale, ukari churtu ya. Tengo clase a las 7 igual, sigo en Coroico, así que nos vemos el día viernes, ¿ya? Con eso terminamos. Si tienen alguna pregunta, el día viernes, ¿ya? Entonces, con esto cerramos la parte de las comidas, ¿ya? Entonces, si encuentran algo novedoso, también me hacen saber tal vez para hablar algo más. Walik, kisin kam takin, walik para pata, putir, urkama. Para Kama